Ok, chicos, buenas tardes. Vamos a continuar con este ejercicio. Sí, me dice, dos automóviles A y B jalan a un tercer auto C que se encuentra atascado en el barro, como se muestra en la figura. Si el distanciamiento CD es igual a la distancia del segmento CE, ¿cuál es la expresión de factores irreducibles que representa la distancia D entre los puntos del automóvil A y el automóvil B? Considera que el teorema de Pitágoras para encontrar el cateto me está dando aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo les decía? Primero vamos a graficar uno de estos triángulos, ¿sí? Pongámosle en otro color que sea más visible. Voy a graficar este triángulo de aquí, ¿sí? ¿Y qué sé yo de este triángulo? Sé que esta parte de aquí vale 8, sí, que es el dato que me están dando. Obviamente va a valer lo mismo que acá arriba. Sabemos que la hipotenusa vale 2x más 1 y lo que no sabemos de este cateto de acá. Entonces, como tengo despejado A en la ecuación, voy a ponerle A aquí. Y ahora yo quiero encontrar cuánto vale ese cateto. Entonces, si yo aplico Pitágoras, me diría que A es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces, o pongamos A cuadrado. A cuadrado es igual a C cuadrado, que sería 2x más 1 al cuadrado, 2x más 1 elevado al cuadrado y más 8 elevado al cuadrado también. Entonces, ahí tengo yo aplicado Pitágoras, ¿verdad? Listo. Si yo resuelvo esto de aquí, ¿sí? Me quedaría lo siguiente, me quedaría que A al cuadrado es igual a la resolución de este paréntesis, que sería el primero al cuadrado, que me quedaría 4x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, que sería 4x, y más el segundo al cuadrado, que sería 1, más 8 al cuadrado, que sería 64. Ojo que aquí no es más, aquí es menos 8 al cuadrado, que sería 64. Entonces, el de aquí también debemos corregirlo. Aquí es negativo. Listo. Entonces, ahí sí ya está corregido. Ponemos los cuadrados. Esto es A al cuadrado. Y este sería 4x al cuadrado. Listo. Ahí ya tengo medio resuelto. Entonces, ¿qué es lo que debo seguir haciendo? Debo resolver esta ecuación de aquí. Me quedaría que A es igual a la raíz cuadrada de 4x al cuadrado más 4x menos 63. Entonces, 4x al cuadrado menos o más 4x y menos 63. Todo esto, lógicamente, va a estar dentro de la raíz. Entonces, si yo factoro esos términos que yo tengo ahí, me va a quedar de la siguiente forma. Me va a quedar que A ha sido igual a la raíz cuadrada de 2x menos 7, que multiplicaría a 2x más 9. Listo. Entonces ahí ya tendría factorado esa expresión de ahí. Pongámosle dentro de la raíz. Y ahí yo tendría el valor de A. ¿Sí? Pero lo que yo necesito me dice que es la distancia D, o sea, desde A hasta B. Yo he encontrado A. Entonces, la respuesta sería 2A, ¿verdad? Entonces, lógicamente, lo que yo necesito es 2A. Ponerle por acá arriba. Y 2A va a ser igual a 2 veces esa raíz. Entonces, 2 veces a 2x menos 7. Podemos ordenarle de la misma forma como está en la... Primero 2x más 9. Y después 2x menos 7. Y de esa forma yo ya tendría la distancia D, que es lo que me estaba pidiendo. Entonces,
Aquí yo tendría esto, aquí así. Entonces, esto sería igual al valor de la distancia, que es lo que me está pidiendo, ¿verdad? Esto sería D igual. ¿Sí? Entonces ahí yo tendría la respuesta de aquí. Lo que me dice que entonces el literal correcto sería la B. Sí, fácil este ejercicio, solo tenía que aplicar Pitágoras, con eso encuentro la mitad del lado, que sería A, y lógicamente el de acá también va a ser A, porque son dos triángulos igualitos, este de aquí con este de acá. Entonces una vez que yo encuentro A, simplemente multiplico por 2 a ese valor y encuentro el valor de la respuesta. ¿Sí? Ojo con esta factorización de aquí, sí se tiene que realizar por el método de aspas. De acuerdo, entonces en este siguiente ejercicio nos dice, con base en información, identifique la afirmación correcta. El dueño de dos empresas, F1 y F2, realiza un estudio sobre su producción en el cual observa que F1 produce X pares de zapatillas diarias, mientras que F2 elabora 15 zapatillas menos o 15 pares menos. De acuerdo, entonces aquí yo tengo una pequeña ecuación o una pequeña cosa que apuntarme, ¿no es cierto? Lo primero es que si yo digo que F1 es igual a F2, ¿qué tendría que hacer para que esto sea una realidad? Tendría que sumarle 15 a F2. ¿Para qué? Para que se igualen estas dos. Para que cumpla la condición de igualdad, ¿no es cierto? Como F2 produce 15 menos, entonces yo a ese F2 le sumaré 15 para que se iguale a F1. Ahora me dice, durante 6 días de trabajo de F1, entonces 6 días de F1 y 8 días de F2 más 8 días de F2, me dice que se han producido 1000 pares de zapatillas. Entonces ahí yo tengo ya mis dos ecuaciones con dos incógnitas. Ahora, si es verdad que ahí me dice que F1 produce X pares de zapatillas, podría usar eso, sí. Podría poner que F1 es igual a X, F2 sería igual a X menos 15 o así. Pero de gana. Sí, simplemente podemos dejarle como F1 y F2. Ahora sí, ¿qué es lo que puedo hacer directamente? Tengo ya despejado en esta primera ecuación, yo tengo despejado F1, entonces puedo despejar eso en F2. En la segunda ecuación, entonces yo puedo decir aquí que reemplazo F1 en mi ecuación 2. Ahora, mi ecuación 2 lógicamente va a ser la de abajo. Entonces, con todo, podemos poner aquí. Podemos poner aquí que esta es mi ecuación 1 y la de acá abajo que es mi ecuación 2. Listo, entonces lo que estoy haciendo es reemplazar F1 en la ecuación 2. Me quedaría 6 que multiplicaría a F1 que vale F2 más 15 más 8F2 es igual a 1000. Sí, y si yo me fijo en esta ecuación ya solo me queda en función de F2, entonces voy a encontrar la respuesta de F2. Listo, 6 por F2 me quedaría 6F2 más 6 por 15 que sería 90 más 8F2. Esto es igual a 1000. Sí, si es que yo despejo un poco, me quedaría 14F2. Es igual a 1000 menos 90, que sería 910. Finalmente me quedaría que F2 ha sido igual a 910 dividido para 14, lo cual me da un resultado de F2 igual a 65. Con eso he encontrado cuántas zapatillas produce al día F2, ¿sí? Y esto puedo reemplazar en la ecuación de aquí arriba, que F1 me dice que es igual a F2 más 15. Entonces yo puedo reemplazar aquí. Puedo decir que F1 ha sido igual a 65 más 15. Y lógicamente esto será igual a 80. Ahí yo ya tengo cuántas zapatillas producen al día y lo que me pregunta aquí es cuál de las afirmaciones es correcta. La primera me dice, F1 produce 75 zapatillas diarias, lo cual es falso porque produce 80, entonces esa no puede ser. La segunda me dice, F2 crea 55 zapatillas diarias, también es falso porque crea 65. La tercera me dice, F2 crea 580 pares en 8 días. ¿Qué debería hacer?
multiplicar ese F2 por 8 días, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir aquí, F2, pongamos una aclaracióncita aquí, en 8 días, va a ser igual a lo que produce F2 por 8, lo cual sería igual a 520. Sí, y de una vez calculemos también la última que me decía que F1 produce 480 pares. Ojo que ya aquí estoy viendo que F2 en 8 días ha producido 520, no 580. Entonces esta de aquí también sería falsa. Y me quedaría lógicamente que la respuesta correcta sería la última. Entonces comprobemos. Me dice que F1 produce 480 pares en 6 días. Entonces veamos, pongamos por aquí. F1 en 6 días. Me quedaría que es igual a lo que produce F1, que es 80 por 6 días. Entonces, 6 por 8, 48, serían 480 pares. Sí, estaríamos demostrando entonces que esto de aquí sería lo correcto. ¿Sí? Que F1 en 6 días ha producido 480 pares. Ok, chicos, ¿ya? Vamos a seguir con este ejercicio. Me dice en el caso, con base en el caso, seleccione las funciones que se deben ingresar en la cortadora láser. Se requiere programar una cortadora láser para que realice cortes simétricos en centímetros sobre planchas de acero respecto a su centro. El Universitario FITS es el mejor. Para ello se debe ingresar funciones impares desde cierto software. Entonces decíamos que la función par, si tienen simetría reflectiva a través del eje de las y, o que f de x es igual a f de menos x, y que para la función impar, o que la función impar posee simetría rotacional con respecto al eje de las coordenadas. Entonces, con eso de ahí, yo puedo ver cuáles de estas. Aquí hemos puesto un ejemplo de una función par, el ejemplo de una función impar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la manera más rápida de saber si son pares o impares? Simplemente reemplazando, ¿sí? Veamos, lo que me pide la condición es de que sean impares. Entonces, ¿qué tal si yo cojo la 1? Voy a borrar las gráficas de ejemplo, o las vamos a mandar un poco más abajo. ¿Listo? Sí, y yo voy a tomar el primer caso, entonces. Yo voy a tomar el caso para la 1, ¿sí? Entonces, para la 1, para la ecuación 1 o para el caso 1, ¿sí? Me dice f de x es igual a x a la quinta menos x al cubo. Si yo le reemplazo cualquier valor, ¿no es cierto? Sí, me tiene que dar que f de x es igual a menos de f de x para saber si es impar. Entonces yo le voy a hacer f de 3, por ejemplo, ¿ya? De 1 más fácil. F de 1 tendría que ser igual a menos f de 1. Si cumple esto, quiere decir que es impar. Entonces veamos aquí. F de 1, ¿qué sería? 1 elevado a la quinta menos 1 elevado al cubo. Y esto tendría que ser a menos de f de 1. Entonces, a menos todo lo que quede dentro de ese paréntesis. F de 1 que sería 1 elevado a la quinta menos 1 elevado al cubo. Listo, ahí estoy poniendo, ¿no?
Este lado es f de 1 y este lado es f de 1 pero negativo. Entonces, 1 a la quinta es 1 menos 1 al cubo que sería 1. El lado izquierdo me quedaría 0. Y esto tendría que ser igual a menos 0. 0 es igual a 0, correcto. Entonces podríamos decir que efectivamente la función 1 es impar, ¿sí? Porque cumple los requisitos que me está diciendo. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí ya puedo determinar que la 1 sí es impar. Ahora, no me sirve de nada probar la 2 porque miren ustedes, ya sé que la 1 es impar, ¿no es cierto? Entonces pongamos aquí que es correcto para impar. Listo. No me sirve de nada probar la 2 porque esta opción de 2 y 4 quedaría descartada si es que yo ya sé que la 1 de ley es impar. Me queda la opción de 1 y 3 y la opción de 1 y 4. Tanto la opción A como la opción C quedarían fuera, ¿sí? Porque no tienen en ninguna la opción 1. Ahora, entre la 3 y la 4 yo puedo probar cualquiera. Si es que una de ellas cumple la condición, digamos hago con la 3 y me sale que es impar, la respuesta correcta será la B. Y si es que en cambio pruebo con la D y me sale incorrecta, podría decir que la correcta es la B o así. ¿De acuerdo? Entonces voy a probar con la opción 4. Si yo pruebo con la opción 4, vámonos con color negro. La opción 4 que me dice que x, f de x, es igual, aunque más fácil está con la 3. Sí, probemos con la 3. X a la cuarta más x al cubo. F de x es igual a x a la cuarta más x al cubo. ¿Por qué le hago con esta? Solo porque es más fácil. Sí, a pesar de que siempre voy a probar con 1 en el resultado. Sí, pero el momento de graficar la raíz me toma más tiempo. Entonces directamente yo trabajo con esto de aquí. Veamos. F de x voy a decir que sea de 1, ¿no es cierto? Entonces f de 1 sería igual a 1 a la cuarta más 1 al cubo. 1 a la cuarta más 1 al cubo. Y esto es igual a 2. Y veamos cuánto me sale menos f de 1. Esto sería igual a menos, abro paréntesis, 1 elevado a la cuarta más 1 elevado al cubo. ¿Sí? ¿Cuánto me sale menos f de 1? Me estaría saliendo menos 2. Entonces podemos decir que f de 1 es igual a menos f de 1. No, ¿verdad? No están siendo los mismos valores porque acá arriba me sale 2 positivo y acá me sale menos 2. Entonces esto no es correcto. Entonces no es impar. Sí, entonces acá podemos poner que no cumple. Sí, entonces como no cumple, lógicamente nuestra respuesta correcta va a ser 1 y 4. Esta de aquí. ¿Sí? Esa de ahí sí va a ser mi respuesta correcta. 1 y 4. Podemos probarle también, ¿sí? Podemos hacerle acá la 4 para que vean ustedes que sí cumple. Vámonos con otro colorcito. Podemos hacerle con amarillo. Me avisan si es que no se ve de pronto el color. Dice que f de x es igual a x menos raíz quinta de x. No, no se ve muy bien ese color. Enviémosle. De pronto, sí, ese sí se ve mejor.
Sí, esto es raíz quinta. Ya, entonces si yo reemplazo con la función, ¿no es cierto? Que sería 1 en este caso, f de 1. Veamos cuánto me sale. Me saldría 1 menos la raíz quinta de 1. Sí, y 1 menos la raíz quinta de 1, nosotros sabemos que es 0. Entonces, f de 1 ha sido igual a 0. Y ahora probemos menos f de 1 para ver si es que cumple la igualdad. Entonces, me quedaría de la misma manera menos lo de que me quedaba arriba, 1 menos raíz quinta de 1. Sí, entonces ahí podemos ver que menos f de 1 menos f de 1 ha sido igual a 0 también, o a menos 0, ¿no es cierto? El menos, y lógicamente esto está dentro del paréntesis, menos 0. Entonces aquí podemos ver que sí, efectivamente, f de 1 o f de x ha sido igual a menos f de x. Sí, porque sale el mismo resultado. En este caso, nosotros pusimos que f de 1 sea igual a menos f de menos 1. ¿Sí? Y como sí cumple, entonces estamos seguros de que es impar. Entonces le ponemos por aquí el visto y le decimos que es impar. Sí, sí se dan cuenta. Espero que haya quedado claro de cuándo es impar y cuándo es par. ¿Sí? Entonces aquí, chicos, aquí podríamos ver esta solución. Por ejemplo, la de aquí sería una función par. ¿Por qué? Miren en la par que me decía. Que f de x es igual a f de menos x. Entonces, si yo reemplazaba aquí, por ejemplo, f de 1, me salía 2. Si yo ponía aquí f de menos 1, hubiera tenido que salir el mismo resultado. Sí, ahí hubiera sido una función par. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, entonces aquí más o menos ustedes han podido ver cuándo cumple. Obviamente las pruebas que yo debería hacer es para impar, si es que me pide impares, ¿no? Y para pares, me pide encontrar las funciones que sean pares. Ok, chicos, listo. Tenemos entonces esta información. Me dice, en una fotografía del cielo nocturno se trazan 5 rectas uniendo pares de estrellas, obteniendo las ecuaciones que se muestran. Entonces tenemos 5 ecuaciones ahí. Y me dice, con base en la información, las proposiciones son verdaderas, excepto, veamos cuál de esas no se cumple. Me está hablando de rectas paralelas y rectas perpendiculares, entonces yo tengo que saber cuándo dos rectas son paralelas y cuándo dos rectas son perpendiculares. Entonces, en este caso, dos rectas son paralelas cuando sus pendientes son iguales. Recordemos que la ecuación de la recta es y es igual a mx más b. Sí, donde m es la pendiente. Sí, esto pongámoslo de otro colorcito, un apunte ahí. ¿Ya? Entonces tenemos esto de aquí. Para que sean paralelas, el valor de m debe ser iguales en las dos. Y para que sean perpendiculares, sí, m1 o la pendiente de la una recta tiene que ser igual a menos 1 sobre la pendiente de la otra recta. ¿Sí? Entonces, o que la multiplicación de m1 por m2 debe ser igual a menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, basados en esto, veamos qué rectas son perpendiculares y qué rectas son paralelas. La primera me dice, L2 y L1 son paralelas. Veamos. L2, M vale menos 2 tercios. Apuntémosle aquí afuera. Vamos apuntándole aquí. M2 es igual a menos 2 tercios. Pongamos las pendientes de todos. M1 es igual a menos 2 tercios. Acá tendríamos M3, que sería igual a 3 medios. Acá tendría M4, que la pendiente sería en este caso 2 tercios. Y acá tendría M5, que la pendiente sería menos 2 tercios. Listo. Ahora sí,
tengo el valor de las pendientes de todas y tengo acá las observaciones. Entonces veamos, L2 y L1 son paralelas. L1 pendiente igual a L2, correcto. Entonces esta afirmación de aquí es correcta. Vamos con la siguiente. Me dice, L4 y L1 son perpendiculares. L4 y L1 son perpendiculares. ¿Será que son perpendiculares o no? ¿Qué debería estar? ¿Está el signo negativo? Sí, pero está invertida la fracción. No. No, no es cierto. Entonces no van a ser perpendiculares. Esta no es cierta. Hasta aquí ya sabríamos cuál es la respuesta. Vamos con la siguiente. Me dice, L3 y L1 son perpendiculares. L3, 3 medios. L1 menos 2 tercios, correcto. Signo contrario y la fracción invertida. Muy bien, esta de aquí sí es verdad. Y la última me dice que L5 y L1 son perpendiculares. Pero paralelas, perdón. Menos 2 tercios y menos 2 tercios, correcto. Entonces esta afirmación de aquí también es cierta. Como me decía el ejercicio que todas las afirmaciones son correctas, excepto, ¿cuál es la única que no cumple? La opción B. Entonces esa de ahí sería la opción correcta. De acuerdo, vamos con el siguiente problema. Me dice, un fabricante de tecnología desea vender un X número de unidades de un producto a un costo C en dólares por unidad, en donde el costo está dado por esta ecuación. Si me dice 2C más 0.1X es igual a 10. Entonces después me dice, determine el costo del producto que permita obtener el mayor ingreso. Sí, me está pidiendo obtener el mayor ingreso. Ahora, veamos qué es lo que yo debería hacer. Si es que yo aquí miren las opciones que tengo. Tengo 15 medios, 25 medios y 25. ¿Qué pasa si es que yo reemplazo esto en el valor de la X? ¿Qué pasaría? A ver, chicos, vamos a despejar X de aquí, ¿ya? ¿Qué me quedaría? Tendría de la ecuación 12, démosle de color, más 0,1X es igual a 10. Ahora, si yo les digo de aquí despejemos X, ¿cómo me quedaría despejando X? Me quedaría 10 menos, perdón, sí. X sería igual a 10 menos 12. Todo esto dividido para 0,1. Listo, es que si le representamos, esto sería igual. 10 dividido para 0,1 me da 100. Menos 2 dividido para 0,1 que me da 20. ¿Ya? Ahí yo ya tengo despejado X en función de C. Ahora, ¿qué pasará? A ver, quiero que ustedes me digan, ¿qué pasará cuando yo reemplazo esta X en esta ecuación de aquí? Estos valores de aquí. ¿Qué pasará? Si ustedes ponen un X más grande o un valor de X más grande, ¿qué va a pasar con este X al cuadrado? ¿Va a seguirse haciendo más pequeño o va a seguirse haciendo más grande? Pongámosle fácil. ¿Qué tal si yo pongo con 1, no es cierto? Aquí. Voy a probar con 1. Inversión es igual a 5 por 1 menos 0,05 por 1 al cuadrado. Y yo quiero que ustedes lo vean desde el lado de la lógica. Y lo mismo acá. Inversión es igual a 5. Ahora les hago con otro valor, con 5, por ejemplo. Con 2 nada más, ¿ya? Menos 0,05 por 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto me resulta
este valor de la inversión acá, o el ingreso acá, y cuánto me resulta el valor del ingreso acá. En el lado izquierdo me saldría un ingreso igual a 5 menos 0,05, lo cual me daría 4,95. Y acá me daría un ingreso igual a 10 menos 0,05 por 4, 9,8. Y hagamos un ingreso más por acá, para que ustedes noten. 5 por 3 menos 0,05 por 3 al cuadrado. ¿Cuánto me saldría acá? Me saldría un ingreso igual a 5 por 3. Me daría de 14,55. Entonces, ¿qué me conviene a mí, chicos? A ver aquí. ¿Que la X sea un número más grande o que la X sea un número más pequeño? ¿Qué va pasando mientras va aumentando el valor de X? ¿Va aumentando mi ingreso o va disminuyendo el ingreso? Aumentando. ¿No es cierto? Mientras más grande es la X, va aumentando mi ingreso, ¿verdad? ¿Ya? Y ahora aquí, ¿qué pasará con la X? X era igual a 100 menos 20C. ¿Qué pasa si es que yo aquí a C le pongo 1? Si le pongo 2, si le pongo 3, si le pongo 4. ¿Qué va a pasar con el valor de la X? ¿Se va a hacer más grande o se va a hacer más chiquito? Más grande. Más grande. ¿Seguros? A ver, veamos, ¿qué pasa cuando C valga 1? 100 menos 20, 80. ¿Qué tal cuando valga 5? 100 menos 100, 0. ¿Qué pasa con la X si es que va aumentando la C? ¿Va haciéndose más chiquita o va haciéndose más grande? Reduce. Se va reduciendo. ¿Y qué me conviene que sea? ¿Más pequeña o más grande? La X. Grande. Más grande, ¿no es cierto? Entonces, para que la X sea más grande, ¿qué tendría que ser la C? Bien pequeñita, ¿verdad? Lo más pequeña posible tendría que ser. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente veo el valor en el que C sea el más pequeñito. ¿Cuál es el valor más pequeño entre todos los que yo tengo aquí? 5 sobre 2. 5 medios, ¿verdad? Porque 15 medios sería 7,5. 20, 5 medios que sería 2,5 y 25. ¿Y a mí qué me conviene? Que el costo sea lo más pequeñito posible. Sí, es obvio, si es que el costo es lo más pequeño, mi ingreso va a ser mayor. Entonces, eso chicos, aquí prácticamente lo único que hay que hacer es ser un poco lógico. ¿Yo qué hice aquí? Miren, probé con para lo de los ingresos para que ustedes vean. ¿Qué me conviene que sea la X? La X tiene que ser más grande. Y ahora, cojo la ecuación de la X. 100 menos 20C. ¿Qué pasa si sigo aumentando el costo? Cada vez la X va siendo más y más y más pequeña. Y no me conviene. Entonces, ¿qué puedo hacer? Que este costo sea lo más chiquito posible. Entonces, busco entre las opciones el costo más pequeño para que Y sea lo más grande posible. ¿Sí? Es un ejercicio más de lógica, chicos. ¿De acuerdo? El siguiente problema me dice, la velocidad permitida para las motos en una autopista es mayor o igual que 60 kilómetros por hora y menor o igual que 120 kilómetros por hora. Entonces vamos planteando esta partecita, ¿ya? Tenemos aquí la recta y me dice que para la autopista, cojamos este color, me dice que sea mayor que 60
y menor que 120. Entonces yo puedo poner aquí 60 y hasta 120, ¿no es cierto? Tendría por acá, esta sería la área de esta de aquí. Sí, que me dice que está comprendida entre 60 y 120. Ojo, me dice mayor o igual que 60. Entonces, como me dice que es mayor o igual que 60, el extremo estará incluido. Y me dice menor o igual que 120. Entonces, el extremo de acá también estará incluido. Veamos la otra condición que me da. Me dice para la ciudad, me dice que es mayor que 40 y menor que 90. Entonces, tomemos otro color. Podría ser este rosado de aquí. Y me dice que es desde 40 hasta 90. Entonces, esta sería toda esta parte de acá. Listo, me dice que va desde 40 hasta 90. 40, 90. De igual forma me dice mayor o igual que 40, mayor o igual que 40. Entonces, este extremo es incluido, mayor o igual que 40. ¿Ya? Y el otro extremo me dice, ojo, me dice solo menor que 90. Entonces, este extremo de acá no es incluido. Este extremo es abierto. Entonces, va con el círculo sin pintar. Listo, veamos qué es lo que me pregunta. Determine el intervalo de velocidad permitido para las motos en la autopista. ¿Sí? Pero que no se permite en la carretera convencional. Entonces, a ver, en autopista sería todo esto. Pero me dice que no se permite en la convencional, o sea, no se permite lo que está de rosado. ¿Desde dónde sería entonces? Desde 90 hasta 120. Pero mucho ojo, miren, el 90 es parte de la solución de aquí, pero no es parte de la solución de acá. ¿Sí? O sea, el 90 es parte de la solución naranja, pero no es parte de la solución rosada. ¿Sí? Así que, si me dice, determine el intervalo de velocidad permitido para los motos en autopista, pero que no se permite en la carretera convencional. Sí, en la autopista yo sí puedo andar a 90 y en la convencional me dice menor a 90. O sea, desde el 89 estaríamos hablando aquí, sí. Desde el 40 hasta el 89 estaría comprendido en lo de la ciudad. Entonces, por lo tanto, mi resultado aquí sería desde 90 incluido hasta 120 incluido. ¿Sí? Desde 90 incluido hasta 120 incluido. Porque miren, aquí estoy yo con los valores 90, 91, 92, 93 en la parte tomate, ¿no? Y en cambio en la parte rosada estoy en el 87, 88 hasta el 89. ¿Por qué? Porque el 90 me dice que ya no es parte, me dice menores a 90. Y menor que 90 es desde el 89. En cambio acá el 90 sí está incluido en esta solución. Por lo tanto, mi respuesta sería incluido el 90. Sí, me dicen los valores en los que puedo andar en la autopista, exceptuando los que tienen que ver con la carretera convencional. Entonces, como en la carretera convencional tengo hasta el 89, ok, hasta el 89 no le tomo, pero desde el 90 sí. Entonces, cuidado con decirme que sería desde el 90 no incluido. Sí, aquí esta opción C no es la correcta, sino la opción A. ¿Cuándo sería la opción C la correcta? Cuando aquí estuviera incluido este extremo. Sí, que este 90 estuviera pintadito, que me hubiera hecho menor o igual que 90. Porque ahí sí, el 90 hubiera sido también parte de la solución rosada, entonces ahí no hubiera sido el 90. Hubiera sido desde 90 hasta 120, pero sin incluir. ¿Sí? Para que les quede un poquito más claro, les voy a poner aquí abajo. Los valores del rosado serían 40, 41, puntos suspensivos. La parte que nos importa, 88, 89 y hasta ahí. Hasta ahí llega esa parte. En cambio, los naranjas están desde el 60, entonces sería 60,
61 puntos suspensivos. La parte de conflicto sería 88, 89, ¿no es cierto? 90, 91 y así hasta llegar al 120. Estos son todos los valores que yo tengo en la parte rosada y todos los valores que yo tengo en la parte naranja. Entonces, lo que me dice prácticamente es 90 o la parte naranja menos la parte de acá. ¿Sí? Entonces, ¿desde dónde me sirve? Lógicamente, si es que yo le hago ese análisis, los que me interesan, porque es el 40 no tengo. Entonces, 88, 89. Entonces, ¿desde dónde me ha quedado la solución? Desde aquí hacia allá. ¿Sí? Esa sería la solución para este ejercicio. El 90 estaría incluido, chicos, en esa solución. El siguiente problema me dice, la parte más alta de una montaña rusa se ajusta a la forma de una parábola invertida, dada por la función y es igual a menos 3x al cuadrado más 6x más 12. ¿Cuál es el punto más alto de la montaña rusa en metros? Entonces, les había dicho que para nosotros encontrar el punto máximo, lo que podemos hacer directamente o más rápido sería derivar. ¿Sí? Entonces yo voy a derivar esta función. 0 sería igual. Derivo respecto a x, ¿no? Entonces y sería una constante. 0 es igual a menos 6x más 6. Y con eso ya tengo yo resuelto prácticamente el ejercicio, porque si yo despejo esto me va a quedar que 6x es igual a 6 y finalmente yo voy a saber que x ha sido igual a 1. Si yo ya sé que x vale 1, ¿cuál sería la respuesta correcta? Directito la sé, porque ya me está diciendo el valor de x. Ya me está diciendo x vale 1 y en ninguna de las otras opciones yo tengo x igual a 1. Ahora, como estamos en clases, podemos revisar el valor de y, lógicamente, que sería reemplazando en la función. Y sería igual a menos 3 por x al cuadrado, que sería por 1 elevado al cuadrado, más 6 por 1 y más 12. ¿Sí? Entonces, y sería igual a menos 3 más 6 más 12, lo que les va a dar como resultado 15. Entonces, y ha sido igual a 15. Y he encontrado ya los dos puntos, tanto el punto x, el valor para x, y el valor para y reemplazando ese x en la función. Pero se dan cuenta cuán importante es saber derivar para encontrar los máximos y mínimos, porque de esta manera yo encuentro rapidísimo la respuesta. ¿Sí? Encuentro rapidísimo. Ahora, también podríamos aplicar la coordenada del vértice, ¿es verdad? ¿Sí? Entonces también no nos demoramos tanto, siempre y cuando yo sepa que la coordenada del vértice, el valor de x es igual a menos b sobre 2a. ¿Sí? Menos b. Entonces yo hubiera podido reemplazar aquí, el valor de x es igual a menos b. ¿Cuánto vale b? B vale 6. Y dividido para 2a que vale menos 3. Entonces aquí me hubiera quedado que x es igual a menos 6 dividido para menos 6, lo cual les hubiera quedado que x es igual a 1. Sí, entonces por este método también hubiéramos podido encontrar, y recuerden que eso es para encontrar x. Y para encontrar el valor de y, lo que yo siempre hago es reemplazar el valor que me salió de x en la función. Sí, sea este método de aquí o sea el de acá. Entonces, de esa manera yo rápidamente he podido encontrar el valor de esta función. Sí, el punto más alto. Ok, chicos, vamos con el siguiente problema. Súper fácil. Mateo y Sara, una pareja de hermanos, tienen el dinero que tienen para realizar compras en el mercado. Sara tiene $3 más que Mateo. Ojo con esto. Sara tiene $3 más que Mateo y entre ambos suman $25. Mateo aportó con tanto y Sara con tanto. Entonces, primerito, los dos valores tienen que sumar $25. 14 y 11, 11 y 14, todos los valores que tengo aquí suman 25. Pero aquí, por ejemplo, si yo le sumo 3 al 6,25, yo no llego a 18,75. Entonces, estas opciones de aquí abajo, estas dos quedan descartadas. Trabajo solo con A y con B.
¿Por qué? Porque me dice que primero sumadas deben dar 25 y que tienen una diferencia de $3. Ahora, ¿por cuál de las dos opciones me voy? Primero, ¿por quién me preguntan? Por Mateo. ¿Y Mateo es el que tenía más o el que tenía menos? A ver, revisemos. Sara tiene $3 más que Mateo. Entonces, Sara es la que tiene más. Mateo aportó con 11 y Sara aportará con 14. ¿Sí? Simplemente haciendo el análisis directamente ustedes pueden darse cuenta. Ahora, si quieren plantear la ecuación, también pueden hacerlo. Pueden decir Mateo más Sara es igual a $25 y pueden decir que Sara es igual a Mateo. Pero esto no es cierto. ¿Por qué? Porque Sara aporta $3 más. Entonces, Sara es igual a Mateo más 3. Entonces, ¿qué hubieran tenido que hacer aquí? Resolver este sistema de ecuaciones que está súper fácil y hubieran llegado a la respuesta en que Sara es igual a 14 y que Mateo es igual a $11. ¿Sí? Resolviendo este pequeño sistema de ecuaciones que les quedó aquí. Súper fácil este sistema, ¿sí? Porque es más, ya tienen despejado Sara. Reemplazaban aquí Sara y les quedaba m más 3. Entonces 2m es igual a 22. M sería igual a 22 dividido para 2, que sería 11. Hubieran encontrado que m es 11 y con eso reemplazaban aquí mismo. S es igual a 11 más 3, que sería 14. Entonces facilito ese sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo?